Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta tarde para leer la palabra de nuestro Dios. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, que hemos leído en esta tarde. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos que tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos. Creemos que tu palabra es viva y eficaz. Creemos que tu palabra es como fuego, Señor amado. Creemos que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Creemos que tu palabra es el agua que purifica, Señor amado. Creemos que tu palabra, Señor amado, santifica, pues es tu verdad. Creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra para lo que es enviada. En esta tarde, Señor, glorifíquese, Padre, se lo pedimos en esta hora, se lo pedimos, Señor, nos humillamos delante de su presencia, rogándole, Señor, que se glorifique por medio de la predicación de la palabra, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestra vida, Señor amado, que prepares todo nuestro ser, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor, ya que tu palabra es útil, Señor, para enseñar, Padre de la gloria. Es útil, Señor, para instruir, para corregir, para redarguir, Señor, con el fin de que todo hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Tu palabra, Señor, consuela, exhorta y edifica. Y en esta tarde rogamos que hables a nuestra vida, que prepares nuestros corazones, que nos ayudes a estar atentos, por favor, que de ninguna manera, Señor, podamos, Padre, distraernos. Ayúdanos en esta hora, te lo pedimos. Glorifíquese en cada uno de nosotros. Amén, Señor, y amén. La iglesia del Señor puede tomar su lugar en esta tarde. Estaremos hablando bajo el tema una oración preeminente. Una oración preeminente. Cuando hablamos de preeminencia, hablamos, hermanos, de algo que tiene prioridad, gloria al Señor. De algo que es prioritario. De algo, hermanos, que se debe de hacer ante todo, ante cualquier otra cosa, que se debe de ser en primer lugar, gloria al Señor. Estamos hablando de una oración preeminente, una oración, hermanos, que urge, una oración que necesita que usted y yo le demos prioridad, que la pongamos ante cualquier otra cosa, que le demos el primer lugar. Y esta es la exhortación que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando a Timoteo y a la iglesia en Éfeso. Él está instruyendo a este joven pastor por medio de la palabra inspirada, con el fin, hermanos, de que cada uno de los que allí se congrega deben de aprender o saber cómo conducirse en la casa del Dios viviente, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. El apóstol está instruyendo a los cristianos
cómo deben de conducirse, cómo deben de celebrar el culto a nuestro Dios, aleluya. A qué cosas le deben de dar prioridad, cuál es el orden en el culto público, de qué manera lo deben de hacer. Y el apóstol comienza de esta manera en el capítulo 2, exhorto ante todo. Él está, a la vez de que está exhortándonos, hermano, está instruyendo a la iglesia en Éfeso acerca de la oración. Y en esta tarde nos instruye a nosotros, los que nos hemos reunido en este lugar. Nos exhorta y a la vez nos instruye, hermanos, acerca de la oración. Os exhorto ante todo, antes cualquier otra cosa, antes de que hagan algo más en la reunión pública, en la celebración del culto, dice la palabra, los exhorto ante todo a que se hagan rogativa. Él menciona 4 palabras que están íntimamente, hermanos, relacionadas con la oración, aleluya. Menciona la palabra rogar, la palabra oración, la palabra petición y la acción de gracia. Hemos visto que por medio de la oración nosotros tenemos el privilegio de acercarnos y hablar con nuestro Dios, hermano. Tenemos el privilegio de hacer estas cosas, las que el apóstol está instruyendo a la iglesia. Tenemos el privilegio de rogar, de orar, de hacer peticiones y dar acción de gracias a nuestro Dios. Y él dice, ante todo os exhorto a que se hagan rogativas, gloria al Señor. Hemos visto que la exhortación, hermanos, tiene que ver con animar a alguien a hacer algo que ha dejado de hacer. A exhortar a alguien a que deje de hacer algo que no está bien, o a que haga algo que está bien pero por descuido lo ha dejado de hacer. Y en esta ocasión él está exhortando, hermano, probablemente por alguna razón la iglesia en Éfeso había descuidado este punto de la oración, de levantar rogativas, de levantar peticiones y acciones de gracia. Y él dice, esta es la primera exhortación que yo les estoy dando a través de esta carta. Que se hagan rogativas. Cuando hablamos de rogativas, hermanos, son oraciones donde se ruega, donde se suplica un favor con el propósito de ser librado de grandes necesidades. Con el propósito de ser librado, hermanos, de grandes aflicciones, de ser librados de enfermedades, de ser librados de necesidades espirituales. Eso, hermanos, se convierte en un ruego cuando alguien tiene una necesidad profunda, una aflicción profunda, una enfermedad crítica, una necesidad espiritual. Es entonces cuando sin cesar nosotros rogamos a Dios repetidas veces, una y otra vez, como el salmista dijo, miraremos a ti hasta que tenga de nosotros misericordia. Ahí, hermano, nosotros estamos rogando a nuestro Dios cuando hay una necesidad de esa índole. Alabado sea su nombre. Rogativa, oraciones donde se ruega, donde se suplica a nuestro Dios, donde uno le dice, Dios mío, por favor, ten piedad, por favor, ten misericordia. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, ha hecho esta oración. Una oración rogativa donde nosotros le hemos dicho, Dios mío, te ruego que nos muestres cuál es tu voluntad en esta situación, en esta prueba, en esta aflicción. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que pides de mí? ¿Cuál es el propósito de esto? El Señor Jesucristo es un ejemplo, hermanos, maravilloso acerca de
lo que él hizo estando en su carne. Él rogó al Padre. Hebreos capítulo 5 en su versículo 7, la palabra del Señor nos enseña de que Cristo, estando en su carne, rogó al Padre por las aflicciones que él, hermanos, como hombre tuvo que pasar. Dice la palabra de nuestro Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Aquí está la oración rogativa, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién ofrecía esto? Al que podría librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, dice la palabra de nuestro Dios. Jesucristo nos dio el ejemplo, hermano, de una oración rogativa. Tiene que ver con un ruego, con una súplica. Tiene que ver, hermanos, con derramar nuestro corazón, con derramar las lágrimas, hermanos, con clamar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza o la poca fuerza que nos puede quedar. Jesucristo nos dio ejemplo de ello. Nosotros conocemos a lo que el escritor a los hebreos se está refiriendo. Él está en el Getsemaní. Dice la palabra de nuestro Dios, tirando o brotando, hermanos, gotas de sudor que dice la Biblia eran de sangre. Él está allí afligido extremadamente, entristecido extremadamente, y está ahí rogando al Padre. Dice la Biblia que viene una, otra y otra vez diciéndole a nuestro Dios: haz tu voluntad. O si es tu voluntad que esta copa no pase de mí, que sea así, pero haz tu voluntad y no la mía. La Biblia dice que la respuesta que Jesucristo recibió es que un ángel del cielo vino para fortalecerle en medio de aquella aflicción. No fue librado de la muerte porque ya había sido determinado por nuestro Dios, porque ya Dios lo había establecido así, que Él muriera, hermanos, en nuestro lugar. Pero sí tuvo respuesta porque un ángel del cielo vino para fortalecerle en medio de aquella aflicción, dice la palabra de nuestro Dios. Y con esa fortaleza fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice su palabra. Él clamó con toda su fuerza, con gran clamor, con lágrima, dice la Biblia, al que podía librarlo, gloria al Señor. Y es lo que Pablo está diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, alabado sea su nombre. El Salmo 143 en el versículo 1 habla acerca del ruego que el apóstol está exhortando. Algunos hombres, hermanos, como este que nosotros encontramos, como David, suplica fuertemente y dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque han perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón, dice la palabra. David está hablando, hermanos, rogando a Dios desde una tremenda aflicción. Él está levantando una oración rogativa y dice: oye mi oración, escucha mis ruegos. Él está siendo afligido de una manera grande por sus enemigos, pero sabe a quién rogar. Sabe, hermanos, a quién ir, sabe a quién clamarle en tiempos de estas aflicciones. Pablo dice: los exhorto ante todo a que se hagan rogativas, gloria al Señor. Que se hagan rogativas, que clamen, que rueguen con toda su fuerza, que derramen sus lágrimas si es necesario, hagan rogativa. No tienen ninguna razón por qué dejar de hacerlo. No tienen ningún motivo por qué dejar de hacerlo. La necesidad siempre está ahí. Cuando no es en nuestra vida, es en la vida de alguien más. Cuando no es, hermanos, en la vida de los que están a nuestro alrededor, alguien en el mundo está necesitando que roguemos a favor de ellos.
La exhortación, hermanos, es clara. Hagan rogativas, no dejen de hacerlo. Y si lo han dejado de hacer, vuelvan a hacerlo. Es lo que la palabra del Señor dice. Los exhorto a que hagan oraciones. Cuando hablamos de oraciones, son palabras dirigidas a Dios. Palabras, hermanos, que donde nosotros podemos adorar el nombre de nuestro Dios, pronunciar su grandeza, exaltar sus atributos, pero a la vez por medio de las oraciones nosotros podemos solicitar la ayuda y la bendición de nuestro Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es verdad, hermanos, de que hay oraciones donde tal vez no es necesario mencionar palabras. Tal vez no es necesario, hermanos, levantar nuestra voz con ruegos. Pero sí es necesario, hermanos, tener en nuestro corazón la certeza, la seguridad de gloria al Señor de que estamos pidiéndole a un Dios poderoso, a un Dios grande. La exhortación es a que hagamos oraciones, hermanos, adorando el nombre de nuestro Dios y solicitando ayuda y la bendición de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hay muchas razones por las cuales levantar oraciones. En la historia, hermanos, de la iglesia, en la historia del cristianismo, en la historia que la Biblia nos cuenta, siempre hubieron hombres que se mantuvieron levantando oraciones al cielo. Hubieron hombres intercediendo, hermanos. Hubieron hombres hablando con Dios, adorando el nombre de nuestro Dios, orando a favor de la reconciliación del pueblo con Dios, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Hombres como Moisés, hombres como Abraham, hombres, hermanos, como Esdras, como Nehemías, hombres como Daniel, que levantaron súplica a nuestro Dios, como Jeremías, que clamaba fuertemente por aquel pueblo. La palabra del Señor nos da un ejemplo de una mujer que después de que enviudó, dedicó su vida, hermanos, a buscar a Dios en oración y a pedirle a Dios por la humanidad. En Lucas capítulo 2 nosotros encontramos en el versículo 37 una mujer llamada Ana. La Biblia nos dice en esos versículos, en el versículo 36 dice: estaba también allí en el templo, dice, Ana. Esta mujer era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta mujer era una mujer de edad muy avanzada, dice la palabra de nuestro Dios, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Estuvo casada por 7 años y era viuda hacía 84 años, dice la palabra. Se imagina, probablemente tenía más de 100 años esta mujer, o alrededor de 100 años. Pero esta mujer, dice el verso 37, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿De qué forma servía? Con ayuno y oraciones, dice la palabra de nuestro Dios. Ahí estaba esta mujer, al igual que Simón, el que antes menciona este capítulo, orando por el Salvador de los hombres, orando para que la profecía que habían dado hombres como Isaías, hermanos, como Jeremías, hombres, hermanos, como Miqueas, acerca de nuestro Señor Jesucristo, tuviera cumplimiento, orándole a Dios para que enviara a su Rey. Gloria al Señor. Esta mujer se mantuvo ahí levantando oraciones, hermanos, solicitando la ayuda de los cielos, solicitando el favor, solicitando la bendición de nuestro Dios. Aleluya. Dedicó su vida por completo. Encontramos la iglesia primitiva, no descuidó la oración. Se mantuvo levantando oraciones, ya que vivió en medio de tiempos difíciles. En el capítulo 2 de Hechos, en el verso 42, la Biblia dice, hermanos, que se mantenían perseverando en las oraciones,
perseverando en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan, dice la palabra de nuestro Dios. Ahí estaban en comunión unos con otros, orando, hermano, solicitando la ayuda, solicitando la bendición de nuestro Dios, buscando el favor de Dios, pidiendo por el poder de nuestro Dios, y eran respaldados poderosamente porque hacían, hermanos, constantemente oraciones. La palabra del Señor nos exhorta una y otra vez a que nosotros no dejemos de orar. No solo en 1 de Timoteo 2:1 nos dice la palabra: os exhorto a que hagan oraciones. Encontramos muchas veces que nos manda a que oremos y velemos, a que seamos sobrios. Encontramos muchas veces que nos habla sobre la perseverancia de la oración, sobre la constancia de la oración, sobre el orar en todo tiempo, sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar, sin dejar de hacerlo por ninguna circunstancia. Tenemos consejo de Dios en la palabra, tenemos la exhortación de Dios en la palabra. Y es ahí donde uno se pregunta, pero ¿por qué es que entonces no lo hacemos, hermano, constantemente? Porque es que la oración es una de las áreas donde hay más flaqueza, donde hay más descuido, hermano. Por la falta, hermanos, de obediencia a nuestro Dios. La falta de obediencia. Dios nos está llamando una y otra vez. Nos exhorta una y otra vez. Nos enseña de una manera que nosotros podamos recordarlo. Pero son pocas las veces que acudimos, hermanos, a Dios por medio de las oraciones. La mayor parte de veces surge esto, de que la mayoría de cristianos en nuestros tiempos acude antes al hombre que a Dios. Acude antes, hermanos, a la ayuda humana. Muchos reyes lo hicieron y perecieron. Muchos reyes dejaron de buscar la ayuda de Dios y buscaron la ayuda del hombre, y no les fue nada bien, dice la palabra. Dios se enojó con ellos. Dios trajo castigo a ellos y a su pueblo en su tiempo, porque apartaron su mirada, su confianza de Él. No debemos de dejar de orar por ninguna circunstancia. La oración, hermanos, es algo que nos va a ayudar en todo tiempo. Por medio de ella podemos dirigirnos a Dios y solicitar su ayuda. Unos versículos que me animan cada vez, hermanos, a orar, es cuando los discípulos fueron amenazados terriblemente. Dice la Biblia que los intimaron, les exigieron, dice, que no predicaran más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos cuando salieron o fueron puestos en libertad? Dice que vinieron a los hermanos que estaban reunidos en algún lugar orando. Vinieron, dice la Biblia en el capítulo 4 de Hechos, en el verso 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Los ancianos y los principales sacerdotes les habían dicho: no prediquen más en el nombre de Jesús. ¿A quienes ellos le podían pedir ayuda, hermano? Todo estaba en contra de ellos humanamente hablando. El gobernador, el rey de ese tiempo, los ancianos, hermanos, en ese tiempo, todos los que ejercían poder en ese tiempo estaban en contra de ellos. Pero qué maravilloso que ellos sabían a dónde acudir por ayuda y cómo hacerlo por medio de la oración. Verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dice la palabra, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. Dirigieron su oración, hermanos, su ruego, su súplica. Ellos buscaron ayuda a nuestro Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra. Ellos se acercaron a Dios con
la mente, hermanos, pensando de esta manera: tal vez si el Dios que nosotros servimos tuvo poder de crear los cielos y la tierra, ¿cómo no nos va a dar el poder que necesitamos para continuar predicando su palabra, para continuar anunciando las buenas nuevas de salvación, para continuar hablando del arrepentimiento a este pueblo que está duro de corazón? Ellos se acercaron a Dios y dice la palabra en el versículo 29 que le dijeron a Dios en oración: mira sus amenazas. Estaban buscando ayuda, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Esa es una de las peticiones que ellos le están pidiendo: concédenos que con todo valor, con toda energía, nosotros podamos hablar la palabra, incluso con las amenazas que están contra nosotros. Concédenos esto. En oración ellos están pidiendo ayuda. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dos peticiones: una para que siguieran teniendo el valor para predicar la palabra, y otra para que mientras predicaban la palabra, Dios extendiera su mano para que si hubieran sanidades en medio del pueblo, para que hubieran señales en medio del pueblo, para que hubieran prodigios mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la oración de ellos, esa era la petición de ellos. Y la respuesta divina no se dejó esperar. Verso 31: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, dice la palabra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Y no solo hablaban con denuedo la palabra, sino que también en el verso 12 del capítulo 5 dice que muchas señales y maravillas eran hechas por la mano de los apóstoles. El Señor estaba respondiendo, estaba respaldando sus vidas por medio, hermanos, de la fuente principal, la oración. Ellos solicitaron ayuda, ellos pidieron la bendición de lo alto en medio de las amenazas, y Dios les otorgó lo que pedían. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pablo dice: os exhorto ante todo a que se hagan oraciones, dice la palabra de nuestro Dios. Sabía el apóstol, hermanos, que la oración mueve la mano de Dios a favor de sus hijos. Sabía el apóstol que la oración, hermanos, mueve el poder de Dios, aleluya, a favor de los suyos. Hagamos oraciones, no dejemos de hacerla. Vuelvan a levantar oraciones en el lugar donde se reúnen. Está diciendo la palabra de nuestro Dios. Un lugar donde, o una vida, hermanos, más bien, donde no hay oración, no hay, amados hermanos, fortaleza. No hay, hermanos, suficiente fe. Hay debilidades, hay decadencia. Una vida donde no hay oración, hermanos, no es una vida saludable. Os exhorto a que vuelvan a orar, dice la palabra de nuestro Dios. Os exhorto a que hagan peticiones. Cuando hablamos de peticiones, está hablando de una oración pidiendo ayuda a favor de otros, poniendo las necesidades de otros, poniendo la circunstancia de otros en manos de nuestro Dios. Y esa, hermano, es una oración que nosotros también debemos de levantar, ya que muchas de las veces hay personas que se nos acercan a nosotros y nos dicen: por favor, ore por nosotros. Por favor, ayúdenos a orar. Hay personas con necesidades extremas, hermanos, que no tienen el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Personas, es más, que están en oscuridad, atadas, buscando, hermanos, salir de ahí, pero están esclavizados al pecado. Hay personas, hermanos, que nos piden que oremos a favor de sus almas. Y esa es una petición, oraciones
peticiones, dice la palabra de nuestro Dios. Hagamos peticiones. Son oraciones solicitando el favor de Dios en bienestar de otro, en bienestar de la necesidad de alguien más. Nosotros en este lugar, estoy seguro que todos los que estamos en este lugar conocen la necesidad de alguien en especial en esta tarde. Conoce, hermano, ya sea una necesidad física, emocional, una necesidad espiritual. Más de alguien, hermanos, que nosotros conocemos está necesitado de que nosotros en esta tarde levantemos una petición a favor de ellos. Hagan peticiones, os exhorto, no dejen de orar por los demás. El Salmo 20 es un claro ejemplo de una petición a favor de alguien más. Están orando a favor de la victoria del rey. Le están pidiendo a Dios que Dios tenga misericordia, que Dios ayude al rey en tiempo de la guerra, que le dé victoria en medio de sus adversarios. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumplas todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas sus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carro y aquellos en caballo. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Una oración intercediendo a favor del rey, de que este hombre tenga victoria en el campo, victoria en el valle, victoria en la ciudad, victoria en todas las batallas que tenga que enfrentar. Rogativas, oraciones, peticiones a favor de las necesidades y dificultades que alguien más esté pasando. La palabra del Señor en Filipenses 4:6 dice que sean conocidas delante de vuestro Dios vuestras peticiones, dice la palabra, en toda oración y ruego. Sean conocidas vuestras peticiones. Él es el que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. A Él, hermanos, debemos de levantar nuestras peticiones, aleluya. A Él debemos orar con todo nuestro corazón. Añade el apóstol, dice: hagan acciones de gracia. Den gracias a nuestro Dios. Podemos decir de que esta también es una frase que es bastante mencionada por nosotros, pero es muy poco, hermanos, puesta por obra. Pareciera ser que como cristianos nunca nos saciamos de los bienes y todo lo que el Señor nos permite tener. Si usted escucha las oraciones, hermanos, de la mayoría de los cristianos en nuestro tiempo, solo se tratan de pedir, de pedir, de pedir, de pedir. Y no están pidiendo por otros. No están pidiendo por las necesidades. No están pidiendo por las almas. Están pidiendo para sus propios deseos. Están pidiendo, hermanos, para sus propias necesidades. Dios en su misericordia, más de alguna ocasión, ha obrado a favor nuestro cuando le hemos pedido. Cuando de verdad hay una necesidad en nosotros. Pero nos olvidamos de esto, hermano, de dar gracias a nuestro Dios. Nos olvidamos de esto. Son pocos los testimonios que se oyen en nuestro tiempo.
Son poca la gente que testifica de lo que Dios hace. Alguien pudiera decir, hermano, pero es que yo no tengo una parte, es que no necesita un micrófono para testificar. No necesita un micrófono y un púlpito para dar gracia, para dar testimonio a otras personas de los favores, del poder de nuestro Dios. Aleluya. Por medio de la oración nosotros podemos mostrar agradecimiento, levantar acción de gracias con nuestras palabras. La acción de gracias son expresiones de gratitud a nuestro Dios por los beneficios, por sus favores, por las respuestas que Él ha dado a nuestras oraciones. El salmista David exhortaba a su alma y le decía: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de su beneficio. Recuerda lo que Él ha hecho por ti, recuerda los beneficios de nuestro Dios, el favor de nuestro Dios. Por si no lo recuerdas, alma mía, dice David, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es el quien sana nuestra dolencia. Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Él es quien sacia de bien nuestra boca. Él es quien corona de favores y misericordia nuestra vida. Él es quien nos permite que nos rejuvenezcamos como el águila. Él es el que tiene misericordia de nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Bendice su nombre. Da gracias a Dios. Os exhorto a que hagan acciones de gracia por la respuesta que el Señor ha dado a nuestras vidas. No callemos, hermanos, de agradecer a nuestro Dios. Acordémonos en cada oración. Hagamos memoria cada vez que nos postremos delante de nuestro Dios. Hagamos memoria de los favores de nuestro Dios. Y verá, hermanos, que cuando comencemos a orar y a recordar los favores que Dios ha hecho por nosotros, vamos a pasar más tiempo en oración. Vamos a pasar más minutos en oración. Vamos a pasar más horas en oración. Porque son innumerables las cosas que Él ha hecho por nosotros. No se pueden contar, dice su palabra. No se pueden, hermanos, contar. Son muchas las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Os exhorto a que hagan acciones de gracias. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero en esta ocasión, el apóstol, inspirado por el Espíritu, nos dice, nos instruye específicamente por quién se debe de orar. Por quiénes se debe de orar. Y él dice: hagan todas estas cosas. Rueguen, oren, levanten peticiones y den gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, dice la palabra de nuestro Dios. Oren por todos los hombres. Eso es lo maravilloso que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios, hermano. Que Dios muestra su misericordia para con todo. Nos está exhortando a nosotros como sus hijos a que oremos por todos los hombres, sin importar el grado de maldad que en ellos hay. Sin importar cuán rebeldes sean, hermanos, a nuestro Dios. Sin importar, hermanos, el poco temor que hay o nada de temor en sus corazones. Él dice: oren por todos los hombres, aleluya. Así como la palabra del Señor pide de que oremos por todos nuestros hermanos, por todos los santos, como Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia por todos los santos. También nos pide que oremos por todos los hombres sin acepción de personas. Que oremos por todo tipo de personas que hay en este mundo. Esa es la exhortación para nuestra vida. Oremos por todo tipo de personas que hay en este mundo. No dejen de orar por todo tipo de personas, por ninguna razón. Antes cualquier otra cosa, oren por ellos,
ellos, rueguen por ellos, pidan por ellos, den gracias a Dios cuando vean una señal de parte de Dios obrando en sus vidas. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Oremos por todos los hombres, por los hermanos hombres que están hundidos en el pecado, por hombres que están hundidos en las drogas, por hombres que están hundidos, amados hermanos, en los diferentes vicios y en todas las corrientes de Satanás mismo. Oremos por ellos. Si la palabra del Señor nos exhorta a que oremos por ellos, es porque Dios, hermanos, sabe, gloria al Señor, de que Él tiene el poder para obrar. La palabra del Señor dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que Dios en el tiempo de la maldad del pueblo de Israel buscaba a un hombre, un solo hombre, para que intercediera, para que levantara vallado, para que se pusiera en la brecha a favor de toda la tierra, para él no destruirla. Pero dice la Biblia: no encontré ni uno solo, y por esta causa derramé mi ira sobre la tierra. Nuestra oración, amados hermanos, obra en gran manera a favor de todos los hombres. Oremos por todos los hombres, por todo tipo de personas que nosotros podamos conocer. Oremos, hermanos, por ellos. Están atados, están esclavizados, están caminando en tinieblas. Oremos para que la luz de Cristo les resplandezca, para que puedan oír el evangelio, para que Dios les pueda otorgar la fe y puedan arrepentirse de sus pecados. Oremos con fe a nuestro Dios, esperando, hermanos, ver con nuestros ojos el poder de Dios obrando en esas vidas, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Aleluya. Puede ser que miremos personas, hermanos, donde humanamente ya no haya esperanza, humanamente no hayan posibilidades, pero el poder de Dios, hermanos, es suficiente. El poder de Dios es suficiente para obrar de una manera sobrenatural, de una manera, hermanos, que el hombre no lo puede hacer. Aleluya. Lo posible para nosotros en estas necesidades es orar. Nosotros podemos hacerlo, pero lo imposible lo hace nuestro Señor, que es obrar en el corazón de estas personas para levantarlos con su gran poder. Aleluya. Oremos, hermanos, por todo tipo de personas, sin acepción de personas. No discriminemos a nadie en nuestras oraciones. Roguemos a nuestro Dios, hermanos, por las almas. La iglesia tiene el deber de orar por las autoridades civiles. La palabra del Señor dice: os exhorto ante todo a que hagan estas oraciones por todos los hombres. Oren por los reyes, oren por los que están en alta eminencia, por los que gobiernan, por los príncipes. Oren por todos ellos sin acepción de personas, dice la palabra, por los ricos, por los pobres, hermanos, por los de alta sociedad, por los de baja sociedad. Oremos por los científicos, oremos, hermanos, por las personas que no tienen conocimiento de nada. Oremos por ellos. Oremos por aquellas personas que de alguna manera aportan buenas cosas a la sociedad, pero sus almas están lejos de Cristo. Oremos por ellos. Oremos por aquellos que de alguna manera se dicen estar cerca de Dios, pero no se someten a su voluntad. Oremos por sus vidas para que el Señor, hermanos, complete la obra que ha comenzado en ellos. Alabado sea su nombre. Pidamos por las autoridades, por los presidentes, por los gobernadores. Pidamos por ellos. Mire, hermano, lo que se está moviendo en nuestro tiempo. El gobernador de este estado está, hermanos, en las elecciones en estos momentos. Y está, hermanos, diciendo que creen en Dios, que oran todas las noches, que hacen esto y lo otro, pero están apoyando cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Están apoyando, hermanos, la homosexualidad, el aborto. Están apoyando cuantas cosas, guerras y cuantas cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios.
Oremos por ellos para que sus mentes sean esclarecidas. Oremos por ellos para que Dios con su gran poder pueda obrar en sus vidas y pueda usarlos para bien del pueblo. La palabra del Señor dice: oren. ¿Por qué razón o para qué nosotros, hermanos, debemos de orar? Dice la palabra: para que haya paz, gloria al Señor. Para que haya paz, para que, dice, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La piedad habla de una vida que honra a nuestro Dios, una vida que muestra devoción al Señor, una vida que refleje el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La honestidad, hermanos, habla de la conducta, del trato con nuestro prójimo. Y la palabra del Señor dice: rueguen por todos los que están en eminencia, por todos los hombres, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice la palabra de nuestro Dios. Para que no hayan desórdenes públicos, para que no hayan protestas, para que no hayan marchas, hermanos, para que no hayan todas esas cosas que nosotros miramos, para que no hayan disturbios en las ciudades, ya que muchas veces en la Biblia encontramos que cuando habían estos disturbios, el evangelio se dejaba de predicar públicamente, la gente se enfocaba en otras cosas, los cristianos tenían que, hermanos, apartarse de todo eso. Pero cuando hay paz, cuando hay quietud, hermanos, tenemos la bendición de poder predicar el evangelio, de poder testificar a otros del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice que oremos, hermanos, por todos ellos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué nosotros debemos de obedecer esta exhortación? Alguien se preguntará: ¿por qué debemos de obedecer esta exhortación? La palabra del Señor lo dice en el versículo 3, dice la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué debemos de nosotros obedecer esta exhortación? ¿Por qué debemos de rogar, de orar, de pedir, de dar acción de gracia por todos los hombres y por las autoridades? Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, dice la palabra. Esto es aprobado por Dios. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Con este propósito nosotros estamos en este mundo, para que intercedamos, hermanos, para que pidamos, para que roguemos a nuestro Dios a favor de esta humanidad que cada día se hunde en sus propios pecados, que cada día se revela más en contra de Dios. Necesitamos levantarlos como iglesia, necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos levantar nuestra oración al cielo. Tenemos que pedir misericordia a nuestro Dios. Mire la generación en la que estamos viviendo, hermano. Todos están rechazando a Dios actualmente. Platicaba con algunos hermanos en estos días que son pocos los nuevos conversos que se están mirando. Sí, es verdad, están habiendo personas que se están reconciliando con Dios, personas que crecieron en un hogar evangélico, personas que fueron instruidos en la palabra y en un determinado tiempo se extraviaron, pero tienen conocimiento de Dios, tienen conocimiento de la palabra, tienen temor de Dios de alguna manera en sus corazones, porque han sido instruidos en la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, que no tienen una religión? ¿Qué de aquellos que no tuvieron un padre cristiano, que no tuvieron un familiar cristiano? ¿Qué de aquellos? ¿Dónde están? Cada vez son menos las personas convertidas a Cristo que estamos mirando. Y esto no es solo en la ciudad de Bloomington, esto no es solo en Estados Unidos, hermano. Lo estamos viendo en los rincones más remotos de nuestros países. La mayor parte de la nueva generación está rechazando el evangelio. Está rechazando, hermanos, a Cristo. Está rechazando la verdad. Están engañados, cegados, entretenidos por todas las cosas que Satanás, hermano, tiene para entretenimiento. Pero como iglesia de Cristo necesitamos levantarnos a orar, porque esto es bueno delante de nuestro Dios.
porque esto es agradable delante de nuestro Dios. Y no solo por eso, sino también dice el versículo 4, porque Dios nuestro Salvador no quiere, o quiere, dice, que todos los hombres vengan o sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es otra buena razón por la que debemos obedecer esta exhortación. Porque es bueno y agradable, pero también porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice la palabra de nuestro Señor, aleluya. A través del profeta Ezequiel, Dios dijo: vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que el impío viva. Volveos, dice Dios, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis?, pregunta Dios. ¿Por qué tienen que morir sin esperanza? ¿Por qué tienen que vivir en rebelión? ¿Por qué tienen que morir quebrantando los mandamientos de Dios y en desobediencia? Vuélvanse a mí, está diciendo Dios. Yo no me agrado, yo no quiero la muerte del impío. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Roguemos por ello, oremos a nuestro Dios por ello. La palabra del Señor dice: no envió Dios al mundo para condenar no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el plan de nuestro Dios. Ese es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está ofreciendo. Ese es el amor que Dios está mostrando para con esta humanidad. Pero no lo pueden ver porque están cegados. Dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio y no puedan ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de la oración, necesitamos unirnos como iglesia hoy más que nunca. Necesitamos más cultos de intercesión, hermanos, como estos. No cultos, hermanos, donde la gente venga toda deprimida, toda aburrida, donde la gente venga sin ánimo de orar por ellos mismos. Necesitamos gente de valor, hombres de valor, personas que obedezcan la palabra de nuestro Dios, hombres que digan: heme aquí, Señor, yo voy a ser un intercesor más en esta ciudad, voy a ser un intercesor más en la tierra, va a ser una voz más que clama a los cielos a favor de todos los hombres. Necesitamos hombres, mujeres que se dispongan a clamar al Dios de los cielos para ver el poder, para ver la gloria de nuestro Dios, para ver el poder de Dios obrando en estas vidas que están hundidas, hermanos, en pecado. Alabado sea la gloria de nuestro Dios. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Debemos de orar. Dios no quiere que los hombres perezcan, que Él quiera que todos vengan al arrepentimiento. Oremos para ello. Glorias sean dadas a nuestro Dios. ¿Dónde y cómo debemos de orar? La palabra del Señor nos dice en el versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, dice la palabra. ¿Dónde debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar en todo lugar. En todo lugar, hermanos. Porque el nombre de nuestro Dios es grande. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. Incienso son, hermanos, oraciones, representan las oraciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, dice Jehová. ¿Por qué? Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Jesucristo dijo: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué razón? Dice: porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debemos de orar a Dios en todo lugar, donde quiera que nosotros vayamos, hermano. No hay lugar seguro aquí en la tierra. La seguridad la tenemos en Cristo. La seguridad la tenemos en Dios. La seguridad la tenemos caminando bajo las alas del Altísimo, aleluya. No nos confiemos por nada. Esta nación no debe de darnos seguridad a nosotros. La seguridad la debe de tener el Hijo de Dios, hermanos, en Él, gloria al Señor.
Hay gente que está tan segura, se siente tan segura en esta nación que pareciera que no necesita de Dios. Pareciera, hermanos, que no necesita ningún favor. No pongamos nuestra mirada en los hombres. No confiéis en príncipe, dice la palabra. ¿Por qué razón? Porque sale su aliento. Ahora nacen, pero mañana vuelven a la tierra. Mañana perecen. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de hacerlo? Versículo 8. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda, dice nuestro Dios. Levantando manos limpias. Levantar las manos era una posición que se usaba y se sigue usando, hermanos, para orar. Muchas veces somos inquietados, sentimos, hermanos, el tomar esa posesión de arrodillarnos o ponernos en pie y levantar nuestras manos al cielo. Pero dice la palabra de nuestro Dios: levanten manos santas, sin iras ni contienda. Levanten manos limpias. Porque el salmista dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Sino el limpio de manos y el puro de corazón. Nosotros sabemos, amados hermanos, por la palabra, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, nos exhorta a que nos acerquemos a nuestro Dios en todo lugar, pero levantando nuestras manos santas, limpios, apartados del pecado, guardándonos en santidad para nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Sin iras, hermanos, sin contienda en nuestros corazones. Por estas causas, la razón es, por estas causas, hermano, la oración muchas veces no tiene el efecto, no produce el efecto, no obra lo que debe de obrar. Porque hay en nuestros corazones cosas que estorban. El apóstol Pedro exhorta a sus esposas, a las esposas, exhorta a los esposos a que tengan una buena comunión, una buena relación entre pareja. ¿Para qué? Dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera carta: para que vuestras oraciones no tengan estorbos, para que puedan acercarse a Dios con una limpia conciencia, para que puedan acercarse a Dios sin ira, sin contiendas. Eso es lo que Dios está pidiendo. Debemos de orar por todos los hombres, de rogar, de orar, de pedir, de dar acción de gracia. Es bueno todo esto, es agradable delante de nuestro Dios. Debemos de hacerlo en todo lugar, pero debemos de hacerlo, hermanos, con un corazón limpio delante de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a tener un corazón limpio? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice su palabra. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es por eso, esa limpieza, es por esa obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones, es que ahora podemos levantar nuestras manos a Dios sin ira y sin contienda. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor, hermano, rechaza la oración con manos pecadoras. Isaías capítulo 1 versículo 15 dice la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 1 versículo 15 dice la palabra: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. ¿Por qué razón? Porque llenas están de sangre vuestras manos, porque no tienen limpias sus manos.
porque no tienen limpios sus corazones, porque están practicando el pecado. Si ustedes quieren que yo los escuche, si ustedes quieren que yo los oiga, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien y buscar el juicio, buscar la rectitud, dice la palabra de nuestro Dios. Hagan justicia al agraviado y al huérfano, amparen a la viuda, vengan luego y pónganse a cuenta, dice nuestro Señor, aleluya. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Marcos capítulo 11 verso 24 dice: por tanto digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, dice el Señor. Acérquense con manos limpias, sin iras ni contiendas. Esa es la oración que Dios quiere, hermano. Esa es la oración que Dios quiere que levantemos. Esa es la oración que Dios quiere que hagamos. Una oración preeminente antes de cualquier otra cosa. Hay necesidad, hermano, de orar. Hay necesidad. Estamos viviendo tiempos terribles. Estamos viviendo tiempos, hermanos, difíciles. Todo se está derrumbando. Todo se está viniendo abajo. La economía. El hombre no sabe qué hacer. Enfermedades, plagas, pestilencia, destrucciones, hermanos, naturales. Todo esto está siendo utilizado por nuestro Dios para llamar nuestra atención. Pero aún así, con todas estas cosas, muchos que pertenecen o dicen pertenecer a la iglesia de Cristo están dormidos, están confiados, no están velando, no están orando, no están clamando. El Señor nos está llamando de una y otra manera a que como iglesia nos levantemos en oración, a que volvamos a creer en el poder de la oración, hermano, a que unamos nuestra fe como un solo cuerpo en Cristo, hasta ver el poder y la gloria de nuestro Dios. Hemos sido muy inconstantes, hemos, hermanos, sido muy imperseverantes. Nos ha faltado perseverar en nuestra oración, en las peticiones. Nos ha faltado, hermanos, mucho. Hemos dejado las cosas a medias. Dios ya no lo respondió, pues ahí que se quede. Sigámoslo haciendo. Sigámoslo haciendo. Levantémonos en el nombre de nuestro Señor. Levantémonos en el nombre de nuestro Señor y clamemos con toda nuestra fuerza. Clamemos al Dios de los cielos. Clamemos al Dios que clamó Elías, para que el nombre de Dios se glorifique en medio de esta generación. Y que esta gente pueda ver el poder de nuestro Dios, pueda ver la gloria de Dios, pueda ver el poder de Dios obrando, hermanos. Clamemos a nuestro Dios por un despertar donde haya arrepentimiento, donde haya gente que sea compungida de corazón, donde haya gente, hermanos, que sea confrontada con el evangelio. Clamemos a nuestro Dios, aleluya. Clamemos a nuestro Dios. Parece ser que la carga se va sintiendo más cada día por los pocos hombres que están quedando sobre la faz de la tierra. La carga se va sintiendo más, hermano. Se va sintiendo más la decadencia en la iglesia, la falta de perseverancia en la oración, la falta de búsqueda. Se refleja no solo en nuestro rostro,
se refleja a la hora de enfrentar una situación, por mínima que sea. No sabemos qué hacer, no buscamos a Dios. Pero es necesario que nos levantemos con toda nuestra fuerza o con las pocas fuerzas que nos quedan y busquemos al Dios de los cielos. Él no ha cambiado, alabado sea su nombre. Él no ha cambiado, hermanos, se lo garantizo. La palabra del Señor es verdad. Él no ha cambiado. Él sigue teniendo el mismo poder. Él sigue teniendo el poder mismo con el que abrió los mares, con el que detuvo los ríos, con el que hizo caer los muros de Jericó, con el que hizo enviar maná del cielo, con el que abrió las rocas. El mismo poder lo sigue teniendo. Pero volvamos a Él en oración, volvamos a Él en clamor. Saquemos tiempo de todas nuestras ocupaciones sin frutos que estamos teniendo y volvamos a la oración. Y veremos cómo las cosas comienzan a tomar forma, cómo las cosas comienzan a cambiar a nuestro entorno, cómo las cosas comienzan, hermanos, a volverse en lo que nosotros estamos pidiendo. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde. Con la mirada puesta en nuestro Dios. Con la confianza puesta en nuestro Dios. Clamemos al Padre. Clamemos al Padre. Clamemos al Padre en esta tarde, aleluya. Hay un mundo necesitado, buscando paz, donde no la van a encontrar, buscando tranquilidad en cosas vanas, buscando tranquilidad en cuantas cosas, pero no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Clamemos a nuestro Dios en esta tarde. Humillémonos delante de nuestro Dios. Probablemente tengamos que pedir por nosotros mismos antes de levantar intercesión, de pedirle a Dios que ponga en nosotros ese sentir, de pedirle a Dios que inquiete nuestros corazones, de pedirle a Dios que nos dé un corazón de intercesor, un corazón que vaya más allá de nuestras propias prioridades, de nuestros propios beneficios, como lo tuvo Moisés. Dios le dijo: te voy a dar un pueblo mejor, pero él no, él dijo: Señor, ¿qué van a decir las naciones de ti? No los consumas, ten paciencia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Ten misericordia, Dios mío. Ten misericordia. Levante su voz al cielo a través de este canto.